¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de miércoles en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Nos da gusto compartir con ustedes este tiempo y pues vamos a ponerlo en las manos del Señor. Vamos a orar, hermanos, y ponemos este tiempo devocional en las manos de Dios. Señor, te exaltamos y te glorificamos porque solo tú eres Dios, porque para siempre es tu misericordia y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Señor, que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Padre Celestial, te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Te rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Gracias por tu provisión y el cuidado que tienes para todos y cada uno de nosotros, de tal manera que no nos hace falta nada, Señor, y pues agradecemos profundamente tu provisión, tu cuidado, tu guarda y tus bendiciones. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo de devocional, rogando que por la suministración de tu Santo y bendito Espíritu y la claridad, la luz de tu palabra, nos permitas entender el por qué o para qué, Señor, has hecho de que en la iglesia de Cristo todos seamos ministros y todos fuimos llamados a servir. ¿Para qué? Servir en la iglesia local, en la iglesia de Cristo, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que en la iglesia local, es decir, en la iglesia donde todos y cada uno de nosotros nos congregamos, hay responsabilidades y hay muchas áreas en las cuales de oportunidad, todos los que hemos sido llamados a la fe en Cristo, también hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados, hermanos, hemos sido llamados a ser hijos de Dios, pero también hemos sido llamados a servir en la iglesia. Y algunos, a veces, hermanos, cuando vamos comenzando, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué involucrarse? ¿Por qué tomar compromisos dentro de la iglesia si podrá haber personas que tienen que hacerlo de esa manera? ¿Por qué servir a las personas que se congregan en una iglesia local? ¿Qué propósito tendría? Y entonces, a veces batallamos, hermanos, con el concepto de por qué comprometernos o para qué comprometernos en una iglesia local. Y pues bueno, hermanos, las escrituras nos pueden aclarar mucho de esto. El fin de semana pasado tuvimos nosotros el acompañamiento de nuestro hermano Josafat Ramos, quien predicó a la iglesia sobre entre las 9 marcas de una iglesia sana y predicó sobre el liderazgo. ¿Cuál era el liderazgo? ¿Cuál era el liderazgo bíblico? Las funciones del liderazgo bíblico, la forma en que el liderazgo debería tratar a la iglesia y cómo la iglesia debería tratar a su liderazgo. Y dentro de eso, hermanos, vimos que encerraba, vamos a decirle así, tras bambalinas, hermanos, tras el escenario está el ministerio, servicio, servicio, servicio. ¿Por qué el Señor llamó a toda la iglesia a servir? Este es un concepto del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Israel, solamente la tribu de Leví era la que fue llamada a servir en el templo. De ahí que están los levitas, los sacerdotes, los músicos, los cantores, hermanos. Y solamente la tribu de Leví era llamado a servir al templo del Señor. Ya no es así en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, el concepto como tal neotestamentario, es decir, que el Nuevo Testamento enseña es que todos somos ministros, todos hemos sido llamados a servir. Entonces, el pastor y el liderazgo, como los diáconos de una iglesia, o lo que mencionábamos, según la estructura de cada iglesia y según el punto denominacional, al final el liderazgo de la iglesia tiene una función, pero no son los únicos que deben estar sirviendo en la iglesia. Así que, hermanos, vamos a ver, a responder por qué o para qué, hermanos, hay que servir en la iglesia de Cristo, para qué uno tiene que involucrarse en la iglesia de Cristo y incluso el por qué no solamente el pastor, los diáconos o según la organización de cada iglesia local, no solamente el liderazgo es el que ha sido llamado a servir, sino todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo hemos sido llamados a servir. Para esto, hermanos, les voy a pedir que busquen ahí en sus Biblias, ahí en las Escrituras, les voy a pedir que por favor busquen ustedes en la epístola a los Efesios, que por favor busquen ahí en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 11 al 16, Efesios 4, y de los versículos
11 al 16, ahí en sus Biblias. Entonces, de nuevo, repito, va a ser el capítulo 4 de Efesios, versículos 11 al 16. Y ya que lleguemos ahí, pues juntos ahí, ustedes ahí en casa, nos acompañan aquí a nosotros para darle lectura. Dice así el texto, Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando dice y él mismo, hermanos, está hablando de Cristo. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, primero, hermanos, vemos que Dios o el Señor Jesucristo instituye, hermanos, o constituyó aquí en la iglesia, hermanos, no solamente al liderazgo. Dice en el versículo 11 que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el apóstol Pablo, por supuesto, hermanos, está hablando del liderazgo que en su tiempo se había generado. ¿Sí? Hoy hay otro tipo de liderazgos y según la denominación, hermanos, de cada iglesia local, es la forma en que se organizan. Pero en los tiempos de Pablo, él está escribiendo apóstoles, profetas, porque todavía vivían los apóstoles de Cristo, todavía vivían Pablo, Juan, Tomás, todos ellos todavía vivían y por eso es que pone que Jesucristo instituyó apóstoles, ¿no? Pero al final, hermanos, el versículo 11 está hablando del liderazgo de la iglesia local. Cristo, Dios, constituyó dentro de cada iglesia local un liderazgo. Una iglesia bíblica tiene que tener un liderazgo bien establecido. Pero ahora también nos dice aquí que hay propósitos por los cuales Dios ha puesto no solamente al liderazgo de la iglesia, sino que también, hermanos, ha puesto a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nos ha puesto a servir dentro de la iglesia local. Y eso es lo que vamos a nosotros a observar, hermanos. Entonces, primero en el versículo 11 nos está hablando del liderazgo. Pablo habla del liderazgo de su tiempo, ¿verdad? Lo que existía en ese momento como los apóstoles, ya les dije que todavía vivían la mayoría de los apóstoles de Cristo en ese momento que Pablo escribe la carta a Efeso, todavía vivían. Profetas, cuando habla de profetas, es que, perdón, en el tiempo del ministerio de Pablo, como todavía se hacía el Nuevo Testamento, no se escribía en su totalidad. Es más, muchas cartas todavía ni se escribían, hermanos, del Nuevo Testamento. Había personas que inspiradas por el Espíritu Santo, hablaban de la voluntad de Dios y cómo dirigir una iglesia, y eso le llamaban profecía. Y de ahí que ya podemos encontrar nosotros evangelistas, pastores y maestros, perdón, que ya para nosotros estos puntos son más claros, ¿no? Pero al final, hermanos, una iglesia sana tiene un liderazgo bien establecido, bien conocido, hermanos, pero además una iglesia sana es aquella que tiene el concepto de que tiene que crecer y tiene que servir. ¿Ok, hermanos? Entonces aquí, si tú y yo nos preguntamos, ¿para qué servir dentro de una iglesia local? Lo vamos a responder en este momento y el propio texto, hermanos, en su forma gramatical, nos va a ayudar a ver la mayoría de estos 5 puntos. Vamos a ver, hermanos, los 5 para qué servir en el ministerio de la iglesia. 5 paras, es decir, que nos dice para qué servir en el ministerio de la iglesia y vamos a ver 5 puntos sobre esto. Primero, hermanos, repito otra vez ahora voy al versículo 12, ¿sí? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, primero, hermanos, es que el apóstol Pablo enseña que el ministrar en la iglesia, hermanos, el liderazgo debe ministrar a la iglesia para equiparla.
¿sí? Cuando dice a perfeccionar en los santos, hay otras traducciones, hermanos, como la Nueva Versión Internacional, como la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, que en vez de decir para perfeccionar a los santos, hermanos, unos escriben para equipar y otros para capacitar. Entonces, al final, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso, ya sea perfeccionar, equipar o capacitar, es que el propósito del liderazgo de cada iglesia local es equipar a la iglesia local. Entonces, ¿por qué el liderazgo? Primero punto, hermanos, es por qué el liderazgo debe servir a la iglesia local para equiparlos. Perdón, la pregunta es ¿para qué el liderazgo en la iglesia local? Y es para equipar a cada miembro de la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, hermanos. Y cuando habla de los santos, por supuesto está hablando de todas aquellas personas que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, primera, ¿para qué el liderazgo en la iglesia? Para capacitar, para equipar, o como dice la Reina Valera, para perfeccionar a los santos. Creo que una mejor traducción es para capacitar o para equipar a los santos, ¿no? Entonces, fíjense, dice, vayan conmigo, hermanos, ahí en Lucas 6:40, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice el texto, dice, ¿cómo puedes decir a tu mano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pues aquí puse 6:40, hermanos, pero como algunas veces aquí me habré equivocado, hermanos, aquí me habré equivocado porque bueno, no es lo que estaba yo buscando. Aquí ofrezco una disculpa, no me di cuenta que había hecho aquí una equivocación sobre el texto. Bueno, pero vamos a 2 Corintios capítulo 13. Y según vi el video del domingo pasado, esto se pega, ¿verdad? Para cuando predicas. 2 Corintios 11, dice el texto, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y amor estará con vosotros. Entonces, hermanos, este texto sí es lo que estaba buscando, hermanos. Entonces dice, perfeccionaos. Y otra vez viene el texto, aquí en el texto perfeccionaos. Y déjenme decirles que en el término griego, es catartismos, que quiere decir completar el mobiliario. Catartismos es completar el mobiliario, lo cual se traduce en algunas Biblias como perfeccionar, como equipar o capacitar. Al final, si yo parafraseo esto de 2 Corintios 13, versículo 11, dice, por lo demás, hermanos, tened por gozo, capacitarnos, consolarnos, siendo un mismo sentir. Entonces, hermanos, esto está en un imperativo, de tal manera que es un mandato. Equipar a la iglesia de Dios, equipar a la iglesia de Cristo, hermanos, es la labor que debe tener el liderazgo de la iglesia, el pastor, los diáconos, el sacristán, el superintendente, todo aquel que tiene un liderazgo y sobre todo de enseñanza dentro de la iglesia, hermanos, tiene por propósito o lo hace para equipar a la iglesia de Cristo. ¿Equipar a qué, hermanos? Equipar para el servicio. Cuando alguien se enrola o se enlista en el ejército, hermanos, se enlista, se enrola y tiene ahí instructores que lo van a capacitar y además lo van a equipar. No solamente lo van a capacitar de una manera física, hermanos, con ejercicios y con tácticas, sino que además lo van a equipar precisamente con un equipo táctico, como para soldados, para poder enfrentar en su momento una gesta militar, hermanos. Entonces, lo mismo es en la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe equipar y capacitar a la iglesia para servir en el ministerio, es decir, en toda la iglesia local. Ahora, ese es el primer párrafo de por qué hay que servir en la iglesia, es para equipar a la iglesia, equiparnos unos a otros. Ahora vamos con el punto número 2, y dice ahí en Efesios 4, versículo 12 otra vez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, aquí ya encontramos para qué servir en la iglesia. Primero es para capacitarnos, pero ahora, hermanos, nos vamos a capacitar ¿para qué? Para construir, hermanos, el ministerio, el servicio dentro de la iglesia, porque dice para la obra del ministerio. En la Biblia, hermanos, el término ministerio se refiere a servicio. Cuando ustedes ven en algunas, para aquí, para nosotros, en México,
el presidente tiene su gabinete y tiene el personal que sirve en diferentes áreas y se le llama, aquí en México se le llama secretaría, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y así. En otros países, hermanos, se les llama ministerio, Ministerio de Guerra, Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y cuando al final, hermanos, sea secretario, sea ministro, al final lo que estamos diciendo es el que sirve al pueblo. Y aquí, hermanos, los que ministramos son los que servimos al pueblo de Dios, los que servimos a la grey. Así que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, hermanos, del cuerpo de Cristo. Entonces, el segundo ¿para qué servir en la iglesia, hermanos? Es para edificar la iglesia de Cristo, para construir. Todos estamos aquí, hermanos, y todos fuimos llamados a construir dentro de una iglesia local. ¿Qué queremos construir? Primero, hermanos, en orden bíblico, el carácter de Cristo, el discipulado. ¿Qué queremos construir? Que otros conozcan de Cristo, evangelismo. ¿Qué queremos construir? Que nuestra iglesia crezca en número. Pues esto es precisamente, hermanos, el discipulado, el evangelismo, el compañerismo nos hace crecer. Entonces, ¿qué queremos edificar? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, hermanos, sigue construyéndose en cuanto a miembros. La iglesia de Cristo sigue construyéndose en cuanto a miembros y esta obra de construcción en cuanto a miembros en la iglesia de Cristo va a terminar hasta que Cristo venga por su iglesia. Mientras, la iglesia de Cristo sigue construyéndose, hermanos, en cuanto a miembros. Así que el segundo, ¿para qué servir en la iglesia? Pues es para edificar a la iglesia de Cristo. El término, hermanos, que utiliza el apóstol Pablo es oikonomos, que es construir, edificar. Y ustedes han escuchado, hermanos, economía. Bueno, la palabra economía viene del término griego oikonomos. Realmente economía es construir, edificar o administrar. Así que, hermanos, ya sea que estemos nosotros construyendo, estemos edificando o administrando, al final, hermanos, estamos nosotros trabajando para la obra de Cristo en la iglesia local. Entonces llevamos dos razones para qué servir en la iglesia. Primero, para equiparnos y capacitarnos. Punto número 2, para seguir construyendo, hermanos, para seguir edificando el cuerpo de Cristo en cuanto a discipulado, en cuanto a evangelismo, en cuanto a compañerismo. ¿Ok, hermanos? Entonces, hay que seguir creciendo, hermanos, en lo que es el ministerio de la iglesia. Vamos con el punto número 3. Dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tercera razón, ¿por qué el liderazgo? El liderazgo debe equipar y debe capacitar. ¿Y por qué todos debemos servir en la iglesia? Porque todos seguimos construyendo. Ahora, ¿qué construimos, hermanos? Algo interesante, la unidad de la iglesia. Todos tenemos que estar unánimes, todos tenemos que estar juntos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es un punto importante, a la unidad de la fe. Todos creemos lo mismo, todos creemos lo mismo, todos practicamos lo mismo, hermanos, y todos tenemos la misma fe. Creemos, practicamos y tenemos la misma fe. Entonces, la tercera razón de para qué servir a la iglesia es porque el servir en la iglesia y el crecer en la iglesia unifica nuestra fe, trae unidad en la fe. No, en una iglesia local no es bueno que uno crea y practique una cosa y otro crea y practique otra cosa, sino que al servir en la iglesia y al capacitarnos en la iglesia, eso nos ayuda, hermanos, a caminar en unidad. Eso es algo interesante. Cuando a mí no me gusta servir en la iglesia, hermanos, cuando a mí no me gusta involucrarme dentro de la iglesia, es porque no he entendido tal vez el concepto de que Dios y Cristo tienen para involucrarme dentro de la iglesia, pero servir en la iglesia me lleva, hermanos, a equiparnos mutuamente, a edificarnos mutuamente y a mantener la unidad mutuamente. Eso es algo importante. ¿Por qué Dios quiere que trabajemos en la iglesia y podamos nosotros poner a los pies de los santos de la iglesia nuestros dones y habilidades para mantener la unidad, para mantenernos juntos? Eso es un punto importante. Cuando hablábamos, hermanos, entonces de edificación y cuando hablamos también nosotros de la unidad de la iglesia, por ejemplo, ahí mismo en Efesios 4, ahí mismo en Efesios 4, por el versículo 3 dice:
Solícitos en guardar, fíjense, desde el 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, hermanos, lo que podemos observar que nos enseñó aquí el apóstol Pablo es que aunque tengamos pensamientos diferentes, características diferentes, caracteres diferentes, diferentes contextos en los cuales fuimos formados o instruidos, hermanos, aunque seamos diferentes en todo esto, tenemos una cosa en común y es nuestra fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos hace uno. De ahí que la importancia, hermanos, aunque tengamos diferentes contextos, diferente forma de pensar, diferente carácter, ¿sí? Diferentes experiencias de vida, al final, hermanos, en Dios, en Cristo, somos uno y servimos a la iglesia, hermanos, para guardar la unidad de la fe y del cuerpo de Cristo. Dios quiere que nos mantengamos unidos cuando estamos nosotros sirviéndole con amor, sirviendo con compromiso a la iglesia. Dios quiere que nos mantengamos unidos. Entonces, hermanos, dice aquí el texto, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el que nosotros tengamos conocimiento más profundo del Señor, el que nosotros conozcamos más su palabra, el que nosotros nos estemos discipulando, aunque no nos demos cuenta, hermanos, cuando nosotros nos estamos discipulando, también estamos procurando la unidad de la iglesia, porque precisamente estamos caminando por un mismo sendero en cuanto a práctica, fe y creencia, porque sabemos el por qué la iglesia y el liderazgo deciden lo que deciden, creen lo que creen, hacen lo que hacen. ¿Por qué? Porque tenemos unificado el criterio y el criterio lo va a unificar las escrituras cuando nosotros nos estamos discipulando con la iglesia en la cual o en la iglesia en la cual nosotros estamos teniendo, por supuesto que te consideramos, en la cual nos estamos congregando. Así que ahí tenemos la tercera, el tercer para, es decir, ¿para qué servimos en la iglesia? Para la unidad de la iglesia, para mantenernos unidos. Entonces, el liderazgo equipa y capacita. Todos servimos en la iglesia para seguir edificando, hermanos, este cuerpo de Cristo. Y servimos en la iglesia para la unidad, para mantenernos unidos en práctica, fe y creencia. Ahora vamos a ver el punto número 4. ¿Para qué servimos en la iglesia? Y vamos a ver los versículos 14 y 15 de Efesios 4. Versículos 14 y 15 de Efesios 4 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos construyendo? Si tuviéramos nosotros que hacer la pregunta, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué es lo que se tiene que edificar en cada creyente y qué es lo que se tiene que edificar en la iglesia local? Pues algo interesante es, hermanos, ver cómo lo responde el versículo 13 y 14. Leo otra vez: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, aquí el punto 4 es: ¿para qué servimos en la iglesia? Para que juntos lleguemos a la madurez. Juntos debemos llegar a la madurez. Debemos adquirir madurez, hermanos. Interesante que dice que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, como vamos a decir que en una edad espiritual, como si en una edad espiritual hay recién nacidos, los que han apenas aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, los que se les está dando seguimiento como para bautizarlos, como para enseñarles qué es la Santa Cena, lo que son las ordenanzas, el por qué la iglesia, el Espíritu Santo, estos son los bebés, primero los recién nacidos, los bebés en Cristo, y están los niños en Cristo, los que están conociendo un poquito más de doctrina, hermanos, son esos niños en
Cristo, los que van conociendo un poquito más de doctrina y se van adentrando más al mundo de las Escrituras. Y también están estos jóvenes espirituales, los que ya empiezan, hermanos, a servir porque ya pasaron estas primeras etapas en su vida espiritual, hermanos, que son esos jóvenes que empiezan a servir. Y están los adultos, los maduros espirituales, los que ya tienen responsabilidades, los que ya capacitan a otros hermanos, los que ya evangelizan a otras personas. Y están, por supuesto, vamos a decir, los ancianos, los adultos mayores en la fe, que son los que tienen toda la experiencia, mucho conocimiento bíblico, se les caracteriza por su servicio y se les caracteriza también, hermanos, por su sabiduría, por su testimonio. Entonces, por hablar así en una término espiritual, vamos a decir que hay edades o etapas espirituales, para que ya no sigamos siendo nosotros como niños que no tenemos madurez, aunque somos cristianos. Lo importante aquí es que nosotros también debemos servir, debemos capacitarnos, debemos discipularnos, debemos edificar juntos nuestra iglesia, porque eso también nos va a llevar a la madurez, hermanos. 2 puntos. Esto nos va a ayudar a la madurez. Servir en la iglesia y capacitarnos y discipularnos nos va a llevar a la madurez, hermanos, ¿sí? O simple y sencillamente va a marcar nuestra madurez, ya sea que estemos avanzando hacia la madurez, el capacitarnos, el edificar juntos nuestra iglesia, el mantenernos unidos en la fe, el discipularnos, va a llevarnos a la madurez, pero estos puntos anteriores también va a marcar nuestra madurez. Es decir, si yo quiero observar madurez en una persona de la iglesia, es aquella persona que ya se está equipando para capacitar a otros. Es esa persona que todo lo que vive y todo lo que hace y lo que pone a servir en la iglesia es para edificar a su iglesia local, y que todo lo que hace, su testimonio, su servicio, su fe, hermanos, lleva a la unidad, mantiene a la iglesia unida. Esos son signos de madurez, de tal manera que su servicio muestra, hermanos, su entrega y compromiso muestra precisamente que ha llegado a esa madurez espiritual. Entonces, hermanos, ¿para qué servimos en la iglesia? Para que juntos podamos alcanzar la madurez espiritual, que dice el versículo 3 al final, la estatura de Cristo. ¿Qué es lo que estamos construyendo, hermanos? Es el carácter de Cristo en cada individuo de la iglesia y el carácter de Cristo en todo el cuerpo de la iglesia local. Eso es lo que estamos edificando y construyendo. Para eso nos capacitamos y equipamos, para que alcancemos el carácter de Cristo. Para eso nosotros servimos, para que alcancemos el carácter de Cristo, ¿verdad? Y para eso nosotros necesitamos llegar a la madurez, para alcanzar el carácter de Cristo, ¿ok? Cuando hablamos de edificación, hermanos, también en este texto es interesante que hablar de edificación, según el apóstol Pablo, es construir, porque edificar es construir el carácter de Cristo, primero en lo individual, pero también en todos los miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Así que cuando alguien te dice, oye, esto es de edificación, lo que te está diciendo esa persona, lo que tendría que estarte diciendo en ese término, vamos a decir, cristiano que manejamos nosotros, cuando alguien te dice, ¿eso en qué edifica? Lo que te está preguntando es más o menos como, ¿eso en qué nos lleva a ti y a mí a ser cada día como Cristo? Así que edificar es llegar al carácter, a la imagen de Cristo en cuanto a su obediencia y su amor al Señor. Eso es edificar. Así que, hermanos, ¿para qué servimos en la iglesia? Pues el cuarto punto es para que todos lleguemos a una madurez, para que todos alcancemos el carácter de Cristo. No unos avanzan más rápido que otros, sino que todos tenemos que avanzar juntos, hermanos, en el conocimiento de Cristo para alcanzar su carácter y así alcanzar la madurez. Y vamos a ver el último punto, versículos 15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿para qué servimos dentro de la iglesia? No solamente el liderazgo, sino todos los que estamos sirviendo dentro de la iglesia, para construir en amor. Es un punto importante. La actitud con la cual nosotros servimos en la iglesia, crecemos en la iglesia, nos capacitamos en la iglesia, hermanos. La madurez que nosotros debemos mostrar en la iglesia, hermanos, es precisamente mostrar una actitud amorosa, construir en amor, edificarnos en amor. Eso es un punto importante. Vuelvo a leer el versículo 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor,
Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, dice el texto, hermanos, en amor. Fíjense, voy a leerles dos pasajes, Efesios 2:21, ya todavía que estamos ahí en Efesios 2, versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y está hablando de Jesucristo. Desde el versículo 20, Efesios 2:19, perdón, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, vamos buscando el cuerpo, vamos buscando, perdón, la imagen de Cristo, vamos buscando, hermanos, el carácter de Cristo, y así que tenemos que hacerlo en amor. Dice también, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:11, vayan conmigo, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:11, dice así el texto, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Es decir, mantener el ministerio, mantener el servicio. Hermanos, hay que construir en amor. El propósito por el cual nosotros estamos puestos como ministros, todos en la iglesia de Cristo somos ministros, todos somos siervos como ministros de Cristo, es precisamente construir en amor. El amor, hermanos, tiene que ser la motivación, hermanos, el amor tiene que ser, hermanos, eso que nos motiva y que nos incentiva a servir dentro de la iglesia. Por último, les leo Romanos 12, versículo 9 en adelante. Dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que, hermanos, dentro de nuestro servicio debe caracterizarnos el amor. El amor a Dios nos va a llevar al amor a la iglesia, al amor a la congregación. Así que, hermanos, vamos a concluir con este punto en que, ¿para qué servir a la iglesia? ¿Para qué servir a la iglesia? Vamos a tener 5 respuestas. Primero, ¿para qué servir a la iglesia? Para equiparnos, para capacitarnos dentro del ministerio. Punto número 2, ¿para qué servir a la iglesia? Para edificar, porque el cuerpo de Cristo, la iglesia local, sigue construyéndose. ¿Cuándo va a terminar esta construcción? Cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Para qué servir a la iglesia? Para mantenernos juntos en unidad, juntos en nuestra fe, juntos en nuestras prácticas, juntos en nuestras creencias y juntos, hermanos, crecer y llevar a crecer a esta iglesia local. ¿Para qué servir dentro de la iglesia? Para que juntos, hermanos, con los elementos anteriores, podamos llegar a juntos a la madurez. Y vean qué importante, juntos crecer, juntos madurar. Y último, hermanos, ¿para qué servir en la iglesia? Para que nosotros podamos construir en amor. El amor tiene que ser la motivación y el incentivo por el cual nosotros entregamos nuestros dones espirituales y nuestras habilidades que Dios nos ha dado a los pies de los santos. El amor tiene que ser nuestra motivación y nuestro incentivo. Pues voy a terminar, hermanos, con una oración. Espero que esto haya sido, pues, tanto de ánimo como para también inyectar en nosotros razones para qué servir en la iglesia, para qué sí voy a mantener mi servicio en la iglesia, para qué me voy a apuntar para servir a la iglesia, hermanos. Son puntos importantes. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque precisamente en tu misma palabra nos has dado las pautas, las directrices para encontrar las razones y los propósitos por los cuales has llamado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador al ministerio, al servicio. El concepto de la iglesia de Cristo, Señor, la has constituido como todos ministros, todos servimos. Aquí no es cuestión de tribus, no es cuestión de familias, sino que todos hemos sido llamados a servirte y lo hemos de hacer tal y como tú lo has plasmado en tu palabra. Permite que estos 5 puntos que aprendimos el día de hoy, Señor, sean plasmados en nuestra mente y en nuestro corazón y sean precisamente motivación e incentivo para que nosotros sigamos manteniendo nuestro servicio amoroso en la iglesia, o ya sea que nosotros estemos por servir en la iglesia, Señor, pero hacerlo con el amor como Cristo vino a servir y no a ser servido, Señor. Pues a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos.
Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo, puntuales, por favor, 11 de la mañana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.